sobren los pasan nomás a la superintendencia. No es pretexto que un banco tenga activos para no cerrarlo. Entonces, con eso, esperamos hasta diciembre ya cerrar este capítulo trágico de la historia ecuatoriana, la crisis bancaria y los bancos en liquidación, que desaparezcan y un borre va de nuevo. Esto es muy importante para que vean cómo la torpeza con que se ha manejado el país, ¿no? Paso de CPGs, estos son los certificados de pasivos garantizados. Eso que hicieron para salvar a ciertos bancos, a ciertos empresarios. Usted tiene un depósito, para salvar a los bancos, tiene un depósito, en vez de devolver la plata, le hacía estos certificados, pasivos garantizados, ¿verdad? Pasivos para el banco. Y eran los billetes. Con eso se pagaban deudas en la CFN, se obligaron a pagar deudas, pero se vendían con descuento. Hubo gente que hizo pingües ganancias, porque compraba con descuento y obligaba a la CFN a recibir sin descuento, etcétera. En definitiva, todavía quedan, me parece, unos 350 millones de estos CPG, fruto de la crisis bancaria. Casi 70 millones en manos de la CFN y unos 260, algo así, en manos del Ministerio de Finanzas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Quién es el responsable de estos CPGs? ¿Quién es el que tiene que pagarlos en teoría? La AGD. Y fíjense el no entender la economía. La economía es ciencia de variables reales. A ver, perdónenme que regrese a mis clases de economía. ¿Para qué sirve esto? ¿Hay algún joven aquí o no? Chico, ¿para qué sirve esto? Para comprar. Si mañana vienen los marcianos y yo tenía un saco lleno de estos billetes verdes con la foto de un muerto ilustre cuyo nombre ya no podemos ni pronunciar, ¿no? Y ustedes tenían un saco lleno de papas y nos tenemos que esconder en unas cavernas por un mes. ¿Quién sobrevive al final del mes? Los que pueden comerse las papas, yo no me puedo comer el billete. Esto es lo que se llama, esto no tiene valor intrínseco. El valor se lo da la sociedad por un acuerdo social llamado ley. Esto es un instrumento de coordinación nada más. Esto no es valor en sí mismo. Valor es la producción, pero es un instrumento para coordinar. Yo te doy esto y con esto das la señal a un productor de que tú tienes necesidad de papa y ese se pone a producir papa. Cambias papelitos que no sirven para nada, a no ser de que el otro esté dispuesto a aceptarlo por papas, y así empieza a activarse el sistema económico. No sé si esté claro. Es un mecanismo de coordinación. ¿Ok? Bueno, los CPGs son un mecanismo de coordinación. En estos momentos, ¿quién es el deudor formal de los CPG? ¿Quién tiene que responsabilizarse por los CPG? La AGD. ¿Y qué tiene la AGD? Bienes físicos. Y nadie los va a comprar esos bienes físicos porque no tiene plata. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer, señores? Escuchen. Vamos a capitalizar a la CFN con estos CPG que tiene finanzas, más los CPG que tiene la CFN, y ellos van a dar el crédito con CPG para comprar bienes a la AGD. ¿Sí me explico? Entonces los CPG van a regresar a su emisor, que es la AGD, y se anula, y se acabó el lío. Y al final del día, ¿qué tenemos? CFN dio un crédito para comprar Astra, EQ2, a no solo una persona, vamos a hablar de eso, a mucha gente. En vez de recibir dólares, recibieron CPGs. La AGD recibe esos CPG y da el ingenio EQ2. Y con eso ya se traspasó al sector privado un bien real, que va a generar producción, va a generar dinero que refleje esa producción y va a poder pagar a la CFN dinero, dólares. La CFN se eliminó su CPG, volvieron a la AGD, que era el emisor, y se anularon los CPG. Fue solo un mecanismo de coordinación. No sé si esté claro. ¿Ok? ¿Qué es lo que tenemos en estos momentos? ¿Cuál es la realidad económica? La AGD llena de empresas y de bienes. ¿Ok? Queremos pasarse al sector privado y que el sector privado pague por eso. Necesitamos la coordinación. Y la coordinación la vamos a hacer a través de los CPG. ¿Ok? Pero no solo eso. Entonces, esto es lo que vamos a hacer con los CPG. Pero no solo esto. Tenemos toda una estrategia de democratización de la propiedad. Con esos CPG podemos hacer préstamos de $20,000. Tenga $20,000 en CPG. Y que si EQ2 vale $200 millones, no sea un pelucón pues el que lo tenga. No sean dos pelucones, una transnacional. Sino que si cualquier ciudadano pudo en la CFN pedir un crédito de $20,000 en CPG y con eso comprar acciones a la AGD del ingenio EQ2, vamos a tener pues 10.000 propietarios del ingenio EQ2. Y así se está democratizando la propiedad. ¿Sí se dan cuenta? Entonces fíjense cuántos pájaros matamos a un solo tiro. También esto es parte del cierre de la pesadilla bancaria. Eliminar esos CPG que fueron un atraco al país. La AGD emitió CPG para que los bancos, en vez de devolver plata, devuelvan esos papelitos que se venían con descuento, hubo gente que especuló, etcétera. Pero bueno, la AGD tiene en teoría esa obligación, respaldar esos CPG.
Esos CPG están en manos del propio sector público. Devolvámoselo a la AGD. ¿Pero cómo? Prestándolo al sector privado, a ciudadanos, para que compren las empresas que tiene la AGD, regresan los CPGs a la AGD, se anulan, quedan en manos del sector privado las empresas, las ponen a trabajar, ahí sí generan producción que se refleja en dinero y ahí sí pagan con dinero a la CFN. ¿Sí me explico? Y ahí, con ese impulso inicial, la CFN se capitaliza para seguir prestando dinero, etc. Y matamos muchos pájaros de un solo tiro. Vender las empresas de la AGD sin necesidad de mayor liquidez, acabamos esa historia horrenda de los CPG, etc. Bueno, ojalá me hayan entendido, son cosas medio complicadas. Bueno, sigamos. Pero créame que son cosas que uno se pregunta como economista, ¿por qué rayos no se hizo antes? Es pura indolencia, pura indolencia. Bien. ¿Ah? Sí, Continental, el banco de descuento todavía continúa en liquidación, 20 años creo que lleva en liquidación. Esa es la triste realidad de nuestro país. Hasta diciembre eso debe estar acabado. Todos, se puede hacer una veeduría ciudadana. Julián Guamán, por favor, si me está escuchando, una veeduría, porque aquí se necesita veeduría, hay mucha trampa, hay mucha sinvergüencería. ¿Cómo es posible que un banco esté liquidándose 20 años? Entonces, hagamos una veeduría. Doris Solís, si me está escuchando, Doris Solís no está en su yacta, no vino de visita, bueno. Entonces, para decir que está ocupada, no vino ni a su propia tierra a escucharme, pero bueno. Entonces, Doris, con Julián Guamán, hagamos una veeduría para la liquidación de los bancos. Ahí hay mucha ineficiencia deliberada, porque el mejor incentivo es mantener abierto el banco y seguir ganando mi sueldito mensual. ¿Ok? Bien, 5:30 continuamos con actividades de despacho. Viernes 14 de agosto, 8:30, actividades de despacho, 10:30, revisión, así se ponga bravo José Hernández, ¿verdad? Qué berraquera. Revisión del material para el enlace ciudadano número 133 y primero de la nueva era de la Revolución Ciudadana, aquí en Cuenca. 11 de la mañana, atención de despacho, Galo Mora, Andrés La Vega, Doris Gallardo, Francisco Rosero, Patricio Moncayo. 11:30 precisamente audiencia para Julián Guamán, presidente del Consejo de Participación Ciudadana, que en realidad me presentó el resultado de la veeduría ciudadana que nosotros mismos pedimos para que no queden dudas de que estábamos haciendo lo posible para terminar unilateralmente los contratos de mi hermano Fabricio. Lastimosamente yo quedo muy decepcionado del informe. Primero, es sin ningún fundamento, es pura especulación. Segundo, no tiene nada que ver con el objeto de la comisión, que hablan de que los decretos de emergencia, de que hay que legislar. La comisión fue creada para que informe a la ciudadanía si honestamente estamos haciendo lo posible por terminar esos contratos o no, o fue puro bluff ese anuncio, como algunos quisieron insinuar, ¿no? Que era puro bluff, que no había voluntad política de terminar esos contratos. Eso es lo que tiene que ser la veeduría. Hasta ahora ni siquiera se han reunido conmigo para preguntarnos qué estamos haciendo, pero ya están hablando de los decretos de emergencia, de legislación en la Asamblea. Qué lástima que no tengamos una adecuada cultura democrática para hacer lo que tenemos que hacer, porque eso no fue el objeto de la comisión. El informe realmente me dejó muy decepcionado, muy pobre y nada que ver con el objeto de la comisión. Entonces el día tuvimos reunión sobre el plan de gestión integrada en tema minero a cargo del Ministerio de Minas y Petróleo y Secretaría de Pueblos. ¿Qué es esto? Básicamente es estrategia para socializar la cuestión minera y en general la cuestión de recursos naturales no renovables. Hay que construir nuevamente confianza en este país. Claro que hay razones para desconfiar.